202, que lo que se habla es que se responde con una demanda de incidencia, es cuando realmente el juez toma una decisión sin escuchar a la otra parte. Entonces, si bien la toma la decisión, se tiene que esperar 3 días para que se notifique a la otra parte, y después se da el traslado, que es por 6 días. Muy bien, a ver, entonces, la prudencia con citación es una forma que tienen los jueces de dictar resoluciones de trámite o dictar sentencias interlocutorias. Como bien decía Cabeza, el juez toma la decisión inaudita altera pars, sin escuchar a la otra parte. Esto está reservado a algunos casos que la ley lo prevé así, o podría llegar a pensarse que la estructura del 202 puede usarla el juez cuando considera que es de esperar que no haya oposición a la decisión que va a tomar. Entonces el juez toma la decisión de trámite o interlocutoria simple, y esa decisión del juez, como bien decía Marta, no se cumple, como también Álvaro señaló, no se cumple, sino que debe aguardarse que pase 3 días desde la notificación a la otra parte. Dentro de ese plazo de 3 días, en realidad la terminología que ustedes usaron ahora fue no es ni un proceso ni una demanda de incidencia, pero entendí lo que quisieron decir. Se presenta una oposición por demanda incidental, ese es el nombre, pero eso es lo que menos importa. El medio impugnativo ahí va a ser la oposición mediante demanda incidental, y es correcto que ahí se abre un proceso de impugnación que se rige por la estructura del proceso incidental, por lo tanto va a haber un traslado, y mientras tanto la providencia no se cumple, ¿verdad? Va a haber un traslado a la contraparte por el plazo de 6 días, les presento a mi socio, está saliendo de una reunión, va a haber un traslado por 6 días, y se va a oír a la otra parte que contesta la demanda incidental. Si hay prueba que realizar, habrá una audiencia, y si no hay prueba que realizar, el juez dicta la nueva resolución. Esta vez ya no inaudita altera pars, sino habiendo escuchado previamente a la contraparte. Entonces, muchachos, ¿y esta sentencia que resuelve la provincia de concitación es impugnable? Esta sentencia que resuelve la oposición a la providencia con citación, ¿es impugnable? Sí, y se puede impugnar por medio de recursos, pero esa última sentencia. Ok, se puede impugnar por medio de recursos. ¿Qué recursos? ¿Qué recursos? ¿Marta? Pues, no estoy pensando. Perdón, pensé que era un tema de señal porque me cambié para no molestar acá. No lo veo yo. Van conociendo las distintas instalaciones del estudio. Ah. Porque hay gente en todos lados, entonces me tuve que mover. Esa providencia es una sentencia, podrá ser una sentencia de trámite, medio raro que se haya armado todo incidente por eso, seguramente sea una interlocutoria, y probablemente sea una interlocutoria simple, porque decisiones con fuerza definitiva por provincia con citación no se ven. Entonces la interlocutoria simple va a admitir los recursos de reposición y de apelación en subsidio, ¿se acuerdan? Eso sería la... No me estoy acordando, pero claro, ahora que lo dicen me queda más claro. Claro. No, por eso yo quería hacer la corrección también que el otro día había omitido. Entonces, en definitiva, la respuesta es la oposición por demanda incidental. Si explicaban, eso sería una respuesta correcta. Si explicaban todo lo que hemos visto, sería una respuesta 12, digamos. Pero, como esa pregunta no va a ser calificada, simplemente quería dar la oportunidad de que dieran oral a aquellos que habían intentado, sin saber lo que estaba pasando, contestarla, y a su vez también que el concepto quedara repasado. Bueno, la segunda pregunta. Perdón, al final, diga, ¿cómo podemos impugnar? Que lo dijeron al último. Se impugna mediante demanda incidental de oposición a la providencia con citación, y luego se arma un incidente, y la resolución que termina resolviendo el incidente se impugna por medio de recursos.
Ah, ahora sí, está. Que generalmente va a tratarse de una interlocutoria simple que se va a impugnar con reposición y con apelación. ¿Ok? Bueno, entonces, muchachos, la segunda pregunta, ¿quién me la recuerda cuál era que ahora no la tengo presente? ¿No era lo de casación? Estoy boba. ¿Lo de casación? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad o procedencia del recurso de casación? Esta es un poquito más complicada. Primero, para ordenarnos, ¿no? Vamos a ir contestándolo entre todos, para ordenarnos. ¿Qué sentencias admiten recurso de casación? A ver, alguien distinto a Marta y Álvaro que ya contestaron la anterior. Las Levantá. interlocutorias. Ah, perdón. Sí. ¿Vieron que tienen ahí la manito azul? Es más fácil, así yo sé quién está hablando, porque como hay más gente que lo que la pantalla muestra, de repente si no. Muy bien, Dacuña, adelante. Que son o sea, son las de segunda instancia, sí, y las definitivas o las interlocutorias que tengan fuerza definitiva. A ver, entonces son sentencias de segunda instancia, definitiva o interlocutoria con fuerza de Con definitiva. fuerza definitiva. Ujú. ¿Y Franco, qué quería decir usted? Más de lo mismo, y quería agregar, pero creo que no va al asunto del punto que usted acaba de preguntar, pero agrego que la mayoría de la doctrina entiende que no es una tercera instancia. Ujú. Pero Franco, yendo al punto de cuáles son las providencias impugnables por casación, ¿hay algunas excluidas por la ley? Las sentencias interlocutorias simples. Sí, está bien. Pero alguna que expresamente excluida por la ley? Steneri, ¿hay alguna excluida especialmente por la ley? Sí, hay casos donde se establece específicamente el medio, por ejemplo, las de excepciones previas o el incidente. En esos casos no procede, creo yo. Si quiere, complemento. A ver. En las dos instancias, y sobre todo en segunda instancia, se confirmen todo y sin discordia. Pero no, Franco, estamos antes todavía, Profe, es sentencias que están excluidas. A ver, Santiago, si puede, la que tiene que ver con materia cautelar, ahí va, pero la ley sería dice redundante porque son interlocutorias simples y ya dije. pa- Bueno, pero en realidad es para especificar, ser específico que en materia cautelar ya no se puede recurrir. la ley dice las sentencias, palabra más, palabra menos, que disponen medidas cautelares. Claramente se está refiriendo, podría haber alguna medida cautelar dispuesta en segunda instancia, lo cual es bastante raro. En realidad las medidas cautelares se ven en primera instancia. Parece estar refiriendo a la sentencia que confirma una sentencia de segunda instancia que confirma una sentencia de primera que dispuso una medida cautelar, y parecería ser, aunque es una exclusión y la interpretación extensiva, cuando estamos hablando de exclusiones, es compleja, parecería estar refiriéndose a cualquier sentencia de materia cautelar, como dice Franco, como dice Santiago. Entonces, acá tenemos cuál es el universo de las sentencias casables. Entonces son sentencias de segunda instancia, como ustedes bien dijeron, interlocutorias con fuerza definitiva o definitivas, y están excluidas a texto expreso, más allá de cuál sería su naturaleza, las sentencias que disponen medidas cautelares. Muy bien. Pero después hay otros requisitos. Hay un requisito relativo a la confirmatoria. A ver, Ludueña, que está levantando la mano. Ludueña, no la escuchamos. Quedó mal la señal de Antonella. A ver, Antonella, si puede ahora. ¿Ahora? Ahora sí, cuente. ¿Sí? Yo decía anterior, se nombran los que no admiten un recurso posterior en materia cautelar y también que no admiten un recurso posterior a ello. Muy bien, aquellas que
en realidad admiten un proceso posterior sobre la misma cuestión. Muy bien, Antonella. Ya hemos visto el caso del juicio ordinario posterior, aunque ya con ciertas dudas, porque vimos que el juicio ordinario posterior ha quedado en realidad restringido a cuestiones que no se pudieron plantear en el monitorio. Por lo tanto, no parece ser un proceso sobre la misma cuestión, y desde esa perspectiva, entonces, los juicios monitorios hoy sí podrían tener, desde esa perspectiva, casación. A ver, muchachos. A ver, muchachos. Muy bien. En cuanto a Stenery, adelante. En cuanto a la confirmación, dijo, Sí, en cuanto a la confirmación. en esos casos yo puse que si era contra el Estado, aunque fuera conforme en todo y superaba las 6.000 UR, podía ir a casación. Y para los demás casos tenía que haber una discordia, o sea, no conforme en todo. Stenery, discúlpeme, pero se me cortó un poquito la señal. ¿Lo repite, por favor? Sí, había dicho que para los juicios contra el Estado tenía que superar las 6.000 UR, aunque fuera conforme en todo, o sea, contra el Estado, contra los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Y para los demás casos tenía que haber discordia o no conforme en todo. Tenía que haber una decisión que revocara la decisión de primera instancia o que la confirmara con discordia. ¿Y cómo era el problema de los juicios de 4.000 o más unidades reajustables contra el Estado que no fueran confirmatoria a la segunda instancia o que fuera discorde? ¿Tenían casación o no? ¿Cuál era el margen de interpretación que había ahí? ¿Lo digo yo? Sí, Verónica, adelante. Estaba hablando usted, adelante. Aunque fuera conforme en todo, yo puse que si superaba las 6.000 UR era casable. No sé si estaba bien. Claro, no, eso es correcto. Lo que estamos hablando es de un problema intermedio que se planteaba, que la Corte dice que no son casables, pero que en doctrina y en la interpretación de las normas cabía la posibilidad. Marta. Era el tema de las franjas, porque estaban esos grises de 4.000 a 6.000, y entonces estaba el tema de las franjas, que si era lo de las piedritas famosas. No, que si había una... lo de las franjas es otro tema. Lo de las franjas es otro tema. El de lo que ahora cuando lo que yo... Porque más de 4, estaba después el monto, que si era más de 4.000. ¿Y qué fue lo que preguntó usted entonces, bien? ¿Qué pasaba en juicios contra el Estado? Sí. Que supero los 4.000 unidades reajustables, o alcanzo las 4.000 unidades reajustables, y la sentencia de segunda instancia no confirmó la de primera o la confirmó con discordia. ¿Hay casación o no hay casación? Antonella. Yo porque lo que tengo entendido es que no hay casación porque el monto sí o sí tiene que ser superior a 6.000. Muy bien, Antonella. Porque es importante los cualitativos. Eso es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, pero en clase vimos que cabía otra interpretación. Álvaro, que estaba levantando la mano. Pero 6.000 sería contra el Estado. Estamos hablando contra el Estado, sí, contra el Estado. No, que podían casarse, pero no la tengo clara esa. Está bien. Bueno, para que nos quede claro, aunque en realidad no se tiene éxito en la Corte, pero algún día alguien lo tendrá de pronto, es sostener. A ver, Santiago, sí. Claro que la doctrina entiende, aunque no sea contra el Estado, pero aunque sea parte, una parte sea el Estado, sino que también el Estado puede hacer, ¿verdad? Sí, pero en casación. Claro, pero a eso decía. Ese es otro que problema. La doctrina entiende que si hubo discordia se podía casar en lo que hubo, claro, hubo discordia. Exacto. La pregunta es, No sé. las 6.000, ¿qué?
Lo que habíamos dicho en clase es que cuando estamos en casación contra el Estado por más de 600 unidades reajustables, 6.000. va a ser va a ser irrelevante si si la sentencia de primera instancia confirmó o no, y la de segunda instancia, o si confirmó o confirmó con o sin discordia. Perfecto, eso sí. Foco, ¿usted es de Rivera o de Artigas? De Artigas. Ah, bueno, somos casi compatriotas. Bueno, escúcheme, Foco. Pero lo que estamos hablando ahora es otra cosa. Lo que estamos hablando es, la sentencia llega o supera las 4.000 unidades reajustables, ¿ok? Tiene discordia, confirma con discordia, o en realidad revoca. La pregunta es, y se los digo yo, la respuesta es la siguiente, lo habíamos visto en clase. La respuesta es lo siguiente: las 6.000 unidades reajustables es un régimen que plantea un régimen absolutamente especial para el Estado, y entonces el Estado tiene un régimen que son 6.000 unidades reajustables, siendo irrelevante la discordia o la confirmación, o puede decirse que ese es un régimen excepcional y que el Estado sigue estando alcanzado por el régimen general cuando la sentencia de segunda instancia no confirmó o confirmó con discordia, y en ese caso nos bastarían las 4.000 unidades reajustables para llegar en casación. La Corte dice, en mayoría dice que eso no es así, pero es una interpretación absolutamente posible del régimen. Es decir, Claro, yo me había quedado con el profesor que había dicho que en la jurisprudencia como que siempre se le da importancia a los 6.000, como que sí, totalmente, es así, pero estamos tratando de Sí. ver cada puntito, no quiere decir que si eso no esté mal contestado, ni mucho menos. Otra cuestión es lo que decía Marta, la jurisprudencia de la Corte en relación a las franjas. ¿Qué era esto de que analizaba la Corte analizaba la admisibilidad por franjas? ¿Qué era esto? Franco. Que entre los 4.000 y 6.000, es ciertamente que había ciertas dudas, ya fue mencionado anteriormente, y la mayor parte de la doctrina entiende que ese tipo de sentencias no son casables en cuanto a las que son contra el Estado. Contra, o que el Estado es una parte, la redacción no es del todo jurídica, por decirlo de alguna manera, pero es la interpretación que al menos... Eso, Franco, es lo que acabamos de comentar. Ahora lo que yo estoy preguntando es otra cosa, ¿qué es esto de la admisibilidad del recurso de casación analizando la sentencia de segunda instancia por franjas? Dacuña. Que la Corte lo que hace es hacer un control de admisibilidad, y ahí en ese caso selecciona los casos que hay discordia, y eso los analiza únicamente. Eso sería como franja seleccionada como por pieza, los momentos que hay discordia. A ver, creo que tiene el concepto correcto, pero no le logré entender. ¿Me lo puede explicar de nuevo? Disculpe. O sea, la Corte lo que hace es hacer el control de admisibilidad, ¿no? Y ahí selecciona los momentos en los que hay discordia, y solamente va a trabajar, digamos, sobre esos momentos de discordia y no sobre el otro. Lo que usted llama momentos serían las pretensiones, o sea, la Corte diseca, está bien, la Corte diseca la sentencia y analiza cada pretensión, más allá de que estén acumuladas, como una sola. Entonces dice, si esta pretensión, lo de las piedritas, como decía gracioso Marta hoy, si esta pretensión fue confirmada en segunda instancia, afuera de casación. Si esta pretensión fue confirmada pero con discordia, entra a casación. Esta otra fue modificada, entra, va analizando por franjas, va disecando en las distintas pretensiones, cuando en realidad la interpretación literal podría decir que una sentencia que confirmó algunas cosas y no confirmó otras, no confirmó en todo. Y como la ley evita la casación cuando hay confirmación en todo, podría decirse que la Corte en realidad debía ingresar a todas las pretensiones en casación. Sin embargo, la Corte, en mayoría de vuelta, no sigue ese criterio. Por eso decía que era una limitación.
Es una limitación, en realidad. Ojo, conforme a la teoría general, realmente ahí hay varios procesos acumulados. Cada pretensión daría lugar a un proceso, por ejemplo, Alvarado Belloso les diría eso, hay procesos acumulados y el requisito está bien aplicado. Bueno, siendo literales, en la ley no debería ser esa la consecuencia. Entonces uno se pregunta, frente a varias interpretaciones, una de las cuales da lugar al recurso y otra que limita definitivamente la accesibilidad a un recurso, lo que se llama el principio pro actione, que es su criterio de hermenéutico, de interpretación, en realidad, de las normas procesales y de los actos procesales, podría conducir a que se aceptara igualmente la casación, pero no es la jurisprudencia que tenemos hoy. ¿Quién me recuerda la... Se cortó el sonido. La tercera pregunta. Sí, la tercera pregunta. Era sobre los efectos de la apelación y cómo funcionan. Muy bien. A ver, ¿quién me explica? Uno de los efectos de la apelación. A ver, el primero que se les ocurra explicar. Los ayudo. Para poder contestar esta pregunta, una forma fácil de encarar la respuesta era clasificando las sentencias. Por ejemplo, podría decir yo, el efecto típico de la apelación de una sentencia definitiva y de la apelación de una sentencia con fuerza interlocutoria con fuerza definitiva es el efecto, ¿cuál? Suspensivo. Suspensivo. Marta, ¿qué quiere decir efecto suspensivo? Que no se cumple Que no se cumple ¿qué cosa? la sentencia, o sea, los efectos, que se suspende hasta que se resuelva. Hasta que se resuelva el recurso de apelación. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro efecto conocen? El que no es suspensivo. Que ese vendría a ser en las interlocutorias simples. Que ahí se cumple. Quiere decir que a pesar de la impugnación, se va a cumplir el mandato judicial. Exacto. El efecto diferido. Camila. No, yo iba a decir que en algunos casos, que en algunas sentencias, como es en la pensión alimenticia, que uno apela, pero el efecto no suspende la ejecución. Y si quiere que se suspenda la ejecución, la parte que apela tiene que dar como una garantía en aquellos casos para que ponele como es por el interés superior del niño, el niño va a verse afectado por esa suspensión. Bueno, entonces después vamos a... esos ejemplos no lo habíamos visto, pero podemos, cuando después veamos proceso extraordinario, lo vamos a ver, pero sí, comprendo la idea. El efecto no suspensivo, o sin efecto suspensivo, significa eso, que se cumple la decisión a pesar de la impugnación. Muy bien, Camila. ¿Quién me explica qué es el efecto diferido? ¿Yo puedo? A ver, alguien que no haya hablado. Álvaro ya habló, Santiago ya habló, Alicia ya habló. No sé quién dice yo. ¿Es Ludueña? Sánchez. Sánchez, adelante Sánchez. Con todo, vamos. Usted no habló, vamos. Lo que habíamos visto es que el efecto diferido no tiene que ver con que si se cumple o no la sentencia, sino que tiene que ver con el procedimiento del recurso de apelación. Muy bien. Si se difiere o no, o si es inmediato. A ver si me explica un poquito más, porque está explicando muy bien. ¿Qué ocurre cuando el efecto de la apelación es diferido? O sea, se aplica solamente cuando lo dice la ley expresamente. Muy bien. ¿Y qué pasa? Yo estoy en audiencia, supóngase, y hay una sentencia que se apela con efecto diferido que a mí me molesta. ¿Qué hago? Y ahí lo hace de inmediato.
¿No es diferido, por ejemplo? ¿Qué hace en la audiencia entonces? ¿Puedo como interponer ahí el recurso? Interpone el recurso en forma verbal, pero ¿cuándo lo va a efectivizar? Después de forma escrita, ¿Cuándo? cuando termine la audiencia. No, porque ahí no sería diferido. Usted muy bien me dijo que afectaba el procedimiento. Verónica. Iba a decir que lo que se difiere es la fundamentación, la sustanciación y otra que no me acuerdo ahora, pero que la había puesto. Y la resolución. ¿Y para cuándo se difiere? 3 días, ¿no era? No. Marta. Cuando se vaya a apelar la sentencia definitiva, se tira para el final. Claro, muchachos, acuérdense, el efecto diferido por eso afecta el procedimiento. La decisión queda impugnada por mediante una interposición oral que se hace, por ejemplo, en audiencia, o mediante una interposición por escrito que se plantea en el plazo de la apelación, cuando la sentencia interlocutoria fue dictada fuera de audiencia, pero la efectivización de ese recurso mediante el aporte de los fundamentos queda diferido, queda prorrogado, queda suspendido en el tiempo, hasta tanto yo decida impugnar por apelación la sentencia definitiva, si es que perdí. Y se acuerdan que les habíamos contado que la ley 19.090 había traído una novedad, que es que yo podía haber ganado e igual efectivizar el recurso de apelación con efecto diferido, por ejemplo, lo cual era, si mantenía interés, lo cual era medio difícil de ver cuáles eran los casos, y un caso que el profesor Siaje, recuerdo, manejó con ustedes, era el caso de que hubiese una condena de costas y costas en un incidente. Entonces, seguía importándole a la parte tratar de eliminar, y como los incidentes, la ley dice que la sentencia que resuelve los incidentes en general se apela con efecto diferido, usted no había podido discutir esa condena en costas y costos, y cuando lo va a hacer, recién al final de la instancia, a pesar de que ganó. Y otro ejemplo más dudoso que habíamos manejado, era la posibilidad de que usted no apela en vía principal, la sentencia definitiva porque gana, la apela a la contraparte, y usted en vía adhesiva, en adhesión de la apelación, hace efectiva la apelación por ejemplo, el rechazo de una prueba. Que en realidad a usted le importaba nada que le habían rechazado la prueba, porque el juicio lo había ganado. Pero ya que ahora el otro pide que se revise la decisión en segunda instancia, ya vuelvo a recobrar interés en que se reanalice si esa prueba debió estar o no debió estar en el proceso. Franco. Generalmente estos casos, que son bastante poco probables a mi criterio, porque parece hasta rozando el absurdo que alguien que haya ganado el juicio vaya a apelar sobre una cuestión, digamos, que es conexa. Pero me parece que el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando lo condenan a pagar costos y costas de algo determinado y impugna sobre eso para, evidentemente, no tener que correr con ese cargo. Me parece que es el ejemplo más claro, y creo que me dirá usted si no es el que, dentro de lo poco que me parece y entiendo que pasa esto, el que más pasa. Sí, no pasa mucho realmente, pero sí, es tal cual. Marta, ¿quería decir algo más? No, lo que justamente se decía era que como la sentencia definitiva, aunque no causara un agravio, que era esa diferencia, se podía justamente separar para poder llegar a por mantener ese otro interés. Entonces era como cuando había agravio y cuando no había agravio, y era eso de la separación, que es lo que incluía justamente, como dijo usted, la ley. Muy bien. ¿Y alguno explicó el efecto, que tiene distintos nombres, pero que algunos llaman el efecto comunicante de la apelación? ¿No? ¿Se acuerdan qué era? Pero si, aunque no lo hayan puesto, si se acuerdan qué era, se vinculaba a los liticonsorcios. ¿Se acuerdan que tratándose de, según la especie de litisconsorcio, los actos de un litisconsorte podían favorecer a los demás, no perjudicarlos? Entonces habíamos manejado el caso del litisconsorcio facultativo derivado de una deuda solidaria, caso de la vida real,
solamente, imagínense que solamente impugna la sentencia que condena a pagar en forma solidaria. 5 personas son deudores solidarios de una obligación. A demanda a B, C, D y F. Solo C apela. Y cuando apela, C logra que se diga que la deuda no existía por una, no sé, por novación, por algo que favoreciera a todos los demás. ¿Mm? Porque si la defensa refería a su situación personal, no, pero si la defensa refiere a la situación de todos, entonces C en realidad apeló y aparentemente había sentencia firme respecto de los demás, pero por el efecto comunicante en el litisconsorcio facultativo, que los actos de unos litisconsortes no perjudican a los demás, pero sí los benefician, los demás litisconsortes van a poder evitar la ejecución. Alicia. Era sobre el efecto diferido, que ahora me fijé acá y tal, yo no puse eso, capaz que era importante, no sé. Es lo de efecto diferido es que el recurso, el plazo, ¿vio? Si se interpone en audiencia o fuera de audiencia. Es importante poner eso de los 6 días o no, porque yo ahora que me doy cuenta. No, en una respuesta completa sí, o sea, hay distintos grados de respuestas, ¿no? O sea, por eso hay distintas notas. Una respuesta puro 12 sería todo lo que dijimos hoy, pero no es que tampoco. No es porque que tampoco yo no lo puse y no me acordaba, o sea, ahora que lo veo me doy cuenta que había ese plazo de 6 días. No es que tampoco tengan que estar todas estas cosas para que la respuesta sea correcta, sino que estamos repasando cada uno de los puntos y seguro alguno más que incluso en la apurada de repasar no lo estamos viendo. Bueno, muchachos, ¿alguna duda? ¿Hubo alguna más que no dijimos de casación, profe, me parece? A ver. El error tenía que ser determinante. Ah, sí, claro, por favor, muy bien, Santiago. No, antes de eso, es que el error injudicando. El objeto del agravio tiene que ser un error improcedendo, injudicando, ¿de qué tipo, Santiago? ¿Cómo de qué tipo? ¿Un error de hecho o un error de errónea aplicación del derecho? Es que ahí yo me mareé, no puse, por ejemplo, del tema de la valoración de la prueba. Pero el tema de valoración de la prueba déjelo para afuera un ratito. Y entonces, sin preocuparse por el tema de valoración de la prueba. A ver, Verónica. De derecho. Que sea en el fondo o la forma, de los dos. A ver, Verónica, que está levantando la mano. Perdón. Error de derecho porque la finalidad del recurso es que se revise la aplicación de esa norma de derecho. Ok. Una norma que puede ser una regla o un principio, ¿verdad? Puede ser una norma positiva o también un principio. ¿Y qué pasaba con la errónea aplicación de las reglas de valoración de la prueba? ¿Qué problema había ahí? ¿Quién lo explica? ¿Camila se anima? No sé si lo que iba a decir está bien. bien. A ver. ¿No era que cuando yo apelo por la forma y por el fondo, nada más el juzgado iba a ser relevante el hecho del derecho y no de la forma? No, lo que usted está es refiriéndose a otra cuestión ahí, capaz que una vinculada a que si hay errores de forma se van a atender primero los errores de fondo y de forma y luego los de fondo. En realidad lo que había era que es otro tema, es que el error, que fue algo que adelantó Santiago, que el error tiene que ser determinante del fallo, si es un error de fondo, y si es un error de procedimiento que no pudo haber habido convalidación, que no hay una mera irregularidad. Pero estamos en otro punto ahora, estamos en cómo era la cuestión de si era procesable en casación el error en la aplicación de las normas o reglas de valoración de la prueba. Santiago. Las reglas son 3, de la sana crítica, de la tasa legal, como es la prueba tasada, y no me entreveré con la otra que iba a decir. La libre convicción. La libre convicción. El tema es cuando es subjetivo, no es... ¿Pero qué dice la ley? La ley dice que son procesables los errores de aplicación de las reglas de valoración de la prueba. ¿La ley dice que sí o que no? Era como entendía la Corte, creo que... Pero la ley, ¿qué dice? La ley dice que sí. El problema es
¿Quién se anima? Porque se entiende, decía que sí, porque se entiende que es un error de derecho, Claro, y no de hecho. Pero después la regla- pasaba el tema de que, bueno, si se elegía en vez de la sana crítica, o si se elegía otra regla, era que si llegaba a haber un error inexcusable, o no me acuerdo cuál era otra. Sí, va por ahí. Álvaro capaz que le ayuda, que estaba levantando la mano, a ver. Un absurdo, el absurdo Que si evidente, se horror. aplicaba, si correspondía hacer el juez podía hacer una prueba tasada y correspondía a la sana crítica. Y ahí evidentemente eso es un error de aplicación del derecho. Ahí no había dudas. Y lo otro es en error evidente. Pero muy bien, Álvaro, lo voy a ordenar un poquito, pero muy bien. Cuando en realidad la ley dice que sí, que la violación de las reglas de evaluación de la prueba es casable. ¿Tá? Hay casos donde, pero claro, cuando estamos hablando de violación de las reglas de evaluación de la prueba, estamos hablando de errores de derecho, pero estamos muy cerca de los errores de hecho. Entonces, cuando en realidad se aplicaba, por ejemplo, libre convicción o sana crítica y correspondía a prueba tasada, evidentemente estamos en un error de derecho. Valoramos la fecha de un documento público por la sana crítica cuando debíamos a valorarla por lo que dice el Código Civil, que tienen fecha cierta. Entonces, en esos casos no había duda. Cuando en realidad lo que se trataba era de analizar la lógica o las reglas de la lógica y de la experiencia en un caso de sana crítica para ver si había sido bien valorado, el tema era... Estaba bien conforme. Estaba conforme. El tema era más vidrioso si estamos en un error de hecho o un error de derecho. Y entonces, ¿qué decía la Corte, Álvaro? No, ahí la Corte era si realmente iba a los hechos, que no debía, o iba directamente a la norma que valoraba esos hechos. Ahí la Corte en mayoría, muchachos, lo que dice es, no, yo no me voy a poner a revisar cómo aplicó la sana crítica, porque eso es ingresar en el... Únicamente. Y entonces no hay casación. La Corte en minoría dice, no, eso es reglas de valoración de la prueba, hay casación. Pero aún la mayoría lo que dice es, pero ojo, si hay error, si hay absurdo evidente, si el juez aplicó un procedimiento lógico absolutamente aberrante o contradictorio entre sectores de la propia decisión, sí ingreso a la valoración en casación. O error inexcusable, ¿no? Y tiene que ser determinante. Usa varias palabras. Sí, es lo mismo. Lo dice de distintas maneras. Lo importante entonces... Y que el error tiene que incidir en el fallo. Y él ya lo había comentado, el error debe ser determinante del fallo. Esto generalmente se vincula con los errores de derecho de fondo, y los errores de derecho procesal, o sea, de procedimiento, digamos, no pueden ser meras irregularidades, y si son nulidades no puede haber operado la convalidación. Yo no pude haber aceptado o haber hecho otros actos que le dan valor y eficacia a los actos anteriores, y ahora como perdí venir a quejar. Tiene que haber causado una indefensión y no haber producido convalidación. Bueno, un parcial con todo eso sería 12, con algunas cosas... Falta otra más, me parece, la de sentencia de juicio ordinario posterior, ¿no? No, ya lo vimos, que si no podía admitir la casación, lo vimos al principio, la casación, otro proceso sobre la misma cuestión. Vimos si el ordinario posterior, el 361, en realidad hoy es una exclusión o no, en la medida que el ordinario posterior al juicio monitorio en realidad no es un proceso sobre la misma cuestión, porque trata sobre las defensas que fueron imposibles de oponer en el proceso monitorio. Ergo, el proceso monitorio hoy, en una consecuencia no sospechada por el legislador cuando reformó el CGP en la 19.090, podría sostenerse que tiene casación, y de hecho la Corte ingresa en casación sin plantearse demasiado problema sobre el tema. Bueno, más o menos repasada la temática. ¿Alguna pregunta, algún comentario, o iniciamos el tema de las estructuras procesales? Bueno, comenzamos con el tema de las estructuras procesales.
Como les dije, esta es una clase de un contenido prácticamente nominal, donde vamos a dar introducción a esta temática, porque a partir de ahora el curso empieza precisamente, se enfoca en el estudio de cada una de las estructuras, con lo cual no vamos a ingresar en el estudio de ellas de hoy, y tampoco soy partícipe de la idea de hacer un gran ejercicio de memoria y acordarme de cada proceso en qué clasificación entra, sino simplemente que para eso hay repertorios manuales. Lo que sí me interesa es que comprendan las nociones, para que ustedes mismos, luego, enfrentados a un proceso, puedan ver cuál es su clasificación y de allí derivar criterios de interpretación y de aplicación. ¿Qué es esto de las estructuras procesales? ¿Quién leyó algo? ¿Qué significa estructura, esto de estructura procesal? ¿A qué alude? Yo Tacuña, sí. Yo había leído que es como que la forma en que se organiza dentro del proceso, ya sean tanto las funciones o los actos procesales, y según esa organización es que van a haber distintas estructuras procesales. Muy bien, Dacuña, salvo por el final, porque en una definición no puede estar el término a ser definido, pero muy bien. Sí, después que lo dije me di cuenta que no iba a eso. No, pero lo dijo muy bien. Las estructuras procesales es la forma en que en un proceso dado se organizan todas las categorías que hemos estudiado hasta ahora, la forma en que se organizan los actos procesales y las funciones procesales. Así como la estructura de una casa son sus cimientos, sus vigas y sus ¿cómo se llaman? Los horizontales, sus tirantes. Bueno, y luego allí hay una casa. Bueno, para que haya un proceso, los actos procesales se organizan de determinada forma, las funciones procesales se llevan a cabo de determinada forma, y bueno, conforme sea la forma en que se organizan las funciones procesales y los actos procesales, estaremos frente a una estructura o frente a otra estructura. Casi que el término estructura es sinónimo de tipo de proceso. La estructura ordinaria es el proceso ordinario, la estructura extraordinaria es el proceso extraordinario, y así sucesivamente con las distintas especies. Pero cuando hablamos de estructura nos estamos refiriendo a la forma en que se organizan esos elementos. Santiago levantaba la mano recién. Sí, quería decir que depende de la forma mucho por el tema del objeto del proceso. Muy bien, muy bien. Eso lo destacaba Barrios, es una ley de la lógica en realidad. Sí. Que Barrio decía que también que era una de las categorías que tenía, otra era las estructuras procesales, y, Claro. y después hablaba de... Claro, es una verdadera que es la que hemos visto en todo el año. Ahora llegamos a la estructura. Exactamente, y por eso a partir de ahora vamos a ver cada una de las estructuras. Barrios decía que el objeto determina el ser y el modo de ser del proceso. Es decir, se supone que el legislador, atendiendo al tipo de materia que se va a tratar en un juicio, organiza de determinada manera los actos procesales y la forma en que se van a ejercer las funciones procesales. Así, por ejemplo, en el proceso ejecutivo, que es de estructura monitoria, como el legislador considera que hay fehaciencia inicial y que estadísticamente es muy probable de que el acreedor tenga razón y que el deudor que libró un cheque no tenga razón y que tenga que pagar, el proceso se organiza con una estructura tan particular que comienza con la sentencia de condena. Usted presenta el cheque con la demanda y de una condenan al demandado. ¿Eso es por capricho? No, no. Es porque el objeto, que se considera tan fehaciente y estadísticamente, generalmente, se considera que tiene razón el actor, que la estructura se organiza de esa manera. Y solamente si el demandado comparece a oponer excepciones, es que el proceso pasa a una estructura mayor, parecida a la del extraordinario. Santiago. Que en esos casos Couture dice que, por ejemplo, cuando se hace la sentencia sin ir a la otra parte, no rompe el principio de igualdad, sino que se traduce la bilateralidad del principio en cuanto a después de eso se puede, o se escucha la otra parte o se puede defender. Entonces, o sea, de vuelta lo digo, que no rompe el principio de ese tipo de sentencia. Y Barrios también va a hablar de contradictorio de impugnación. Después cuando veamos la estructura monitoria, que la vamos a ver para... Este año la vamos a ver para el proceso de ejecución, y el año que viene para el juicio ejecutivo. Está medio raro el programa, porque vamos a ver ejecución sin haber visto ejecutivo, pero bueno, el programa está así, antes no era así el programa.
ejecución se veía después, lo cual es natural. Pero bueno, sí, es como usted dice, lo vamos a estudiar más específicamente. En realidad, podríamos clasificar las estructuras según distintos criterios. Un primer criterio es el que nos permite distinguir entre las estructuras contenciosas y las estructuras voluntarias. ¿Quién se anima a contarnos a los demás cuál es el criterio que permite dividir las aguas entre las estructuras voluntarias y las estructuras contenciosas? Camila. Que las estructuras voluntarias es en los procesos en que se tiende a declarar un derecho ya preexistente, o sea, declarar una situación. Y en un contencioso es cuando hay digamos, una pelea, no me sale de otra forma, donde hay dos posiciones contrarias y pretensiones distintas. Sí, la visión de Camila. ¿Dónde leyó usted, Camila? No, he dado tanto esta materia Bueno, que me la acuerdo. la visión que da Camila es la visión clásica, pero que tiene un problema. Eso es no lo que dice Camila, lo que dice Camila es correcto, pero esa visión clásica tiene un problema, porque vamos a ver que no siempre en el proceso contencioso hay alguien que plantea contienda. Por ejemplo, cuando no contesta, no planteó contienda. Sin embargo, el proceso sigue siendo contencioso, entonces falla un problema de la definición. Y también vamos a ver que en el proceso contencioso a veces también solamente se requiere una declaración, no se requiere transformar la realidad ni condenar, con lo cual de vuelta está fallando. Entonces, sí, esa es la visión clásica, es una forma fácil de entenderlo, pero hay otras maneras. Verónica. No, iba a decir lo mismo que la compañera, que incidía también en la línea de lo que dijo el otro compañero en cuanto al objeto del proceso. En el contencioso, el objeto va a ser un conflicto intersubjetivo de intereses, y en el voluntario no va a haber litigio, no va a haber conflicto de intereses, sino que se necesita el proceso para eliminar la insatisfacción jurídica, sin necesidad de haber un conflicto. Lo que podríamos decir para superar un poquito las dificultades es que en el proceso contencioso existe la potencialidad de una contienda. Existe la potencialidad de una contienda, o es contencioso cuando, a pesar de no haber contienda, la ausencia de contienda es irrelevante para el derecho y no puede eliminarse la insatisfacción jurídica sin un proceso con una estructura similar a la que se usa cuando hay contienda. Me explico. La potencialidad de contienda existe cuando Verónica demanda a Camila por el no pago de un préstamo. ¿Va a haber contienda? ¿Camila va a decir que no le debe? No, de pronto Camila dice que sí le debe. O sea, hay potencialidad de contienda. Eso lo define como contencioso. Pero a veces es contencioso, aunque no haya contienda, ni potencialidad de contienda, sino porque la ley determina que debe irse a esa estructura, porque la cosa juzgada se vincula fuertemente con la existencia del proceso contencioso. Son los casos de procesos constitutivos necesarios. Por ejemplo, en un proceso de divorcio, donde de pronto los dos están de acuerdo, no hay ni siquiera potencialidad de contienda. Sin embargo, la ley, como es antidivorcista, no va a autorizar que se haga un mero proceso voluntario para constatar una realidad, sino que va a tratar la cuestión como indisponible. En el proceso de divorcio, el hecho de que usted demande y el otro se allane y diga que todo lo que el otro dice es cierto, no va a determinar que se ampare. Igual va a determinar que se siga adelante el juicio realizándose prueba necesaria para demostrar la verdad de los hechos, aunque no fueren controvertidos. En el proceso contencioso, en realidad,
generalmente se está modificando la realidad, ya sea porque se está constituyendo una nueva situación, ya sea porque se está ordenando el cumplimiento de una relación preexistente, o ya sea porque simplemente se la está declarando. En cambio, en los voluntarios, en realidad, se persigue la constatación de una circunstancia que ya está operando en la realidad, pero que la ley requiere que exista una suerte de achertamento, de declaración, sin contienda y sin, en principio, posibilidad de contienda, porque cuando ella aparece, el proceso se transforma en contencioso. Imaginémonos un proceso sucesorio. En el proceso sucesorio, la herencia se defirió en realidad con la muerte, con la apertura legal de la sucesión. Podría no haber proceso, sin embargo, la ley, con finalidades de dar certeza, de dar seguridad, de que las cosas se hagan ordenadas, requiere que se siga un proceso sucesorio. Cuando el juez a usted lo declara heredero, no lo declara heredero en un proceso contencioso, con valor de cosa juzgada, sino que lo que está haciendo es constatando algo que ya decidió en la realidad, pero que cuando están involucrados, por ejemplo, inmuebles, se entiende importante que sea así tramitado. Luego vamos a ver que otra clasificación dice relación con lo que son los procesos principales y con lo que son los objetos auxiliares. Los procesos principales son, valga la redundancia, aquellos donde se va a sustanciar un objeto principal. Por ejemplo, este caso del juicio donde se reclama el cobro de un préstamo. Pero de pronto, un proceso incidental que puede estar tramitado allí es, por ejemplo, la impugnación por tacha de falsedad de un documento, del propio documento del empréstito, de pronto. Es un proceso que tiene un objeto distinto del principal, pero conexo y ordenado a lograr que el objeto principal pueda ser resuelto, que la eliminación de la insatisfacción jurídica sustanciada en el proceso principal pueda definirse. Y por tanto ustedes verán que los procesos pueden ser principales contenciosos o principales voluntarios, o auxiliares contenciosos o auxiliares voluntarios. También pueden ser judiciales o arbitrales, conforme quien decida el caso sea un juez oficial o un árbitro. Los procesos también pueden ser de conocimiento o de ejecución. ¿Quién distingue esta clasificación? ¿Cuándo un proceso es de conocimiento y cuándo un proceso es de ejecución, si es que admitimos este deslinde? Camila. Iba a hacerle una pregunta, pero de ejecución no sería como cuando ejecutamos una sentencia, como cuando vamos a embargar. Ese es un proceso de ejecución, pero usted me explica que el proceso de ejecución es cuando ejecutamos. Yo le creo que usted sabe de lo que está diciendo, pero no me lo está terminando de explicar. Sí, pero ¿puedo hacer una consulta antes del punto anterior? Claro que puede. ¿Puede haber un proceso principal y puede haber de ese proceso principal un proceso incidental que sea voluntario? ¿O todo tiene que ser contencioso? En un proceso principal contencioso se presenta un proceso voluntario accesorio, dice usted. Sí. Sí, es extraño, pero ahora tratando de encontrar alguno, por ejemplo, si usted necesita el nombramiento de un curador ad litem, porque tiene una incapacidad o hay un conflicto entre quien ejerce la representación y quien legal y quien tiene que ser parte en el juicio, es posible que se tramite por vía de proceso voluntario la designación del curador como proceso auxiliar al proceso principal, que puede ser una acción de daños y perjuicios. Por ejemplo. Sí, es raro, pero puede haber, sí. Así como también en el proceso sucesorio, que es voluntario, puede darse una impugnación del inventario que se hace en el proceso, y allí se transforma esa parte del proceso en definitivamente contenciosa, a pesar de que habíamos iniciado un proceso voluntario. Franco. Sí, en principio el proceso de conocimiento lo que busca resolver es
la diferencia o el contradictorio que hay entre las partes. Y obviamente el proceso de ejecución, generalmente, a ver, el proceso de ejecución versa sobre los procesos previos, por eso se habla de proceso ejecutivo posterior, si yo no mal entiendo, juicio ejecutivo posterior, mejor dicho, y generalmente versa sobre los juicios por cobro de pesos, para ejecutar, en primer lugar, un proceso de conocimiento sobre un juicio por cobro de pesos, se resuelve por el tribunal la diferencia, y luego, con el juicio ejecutivo posterior, y el proceso de ejecución propiamente dicho, a mi criterio entiendo que se valga la redundancia, ejecuta el cobro de pesos propiamente dicho, de alguna manera u otra. Ojo, Franco, que tiene algunas dificultades que a esta altura del curso son entendibles, pero que luego pueden ser complejas en lo que usted dijo. El proceso ejecutivo es un proceso de conocimiento, no es un proceso de ejecución. Usted debe distinguir proceso ejecutivo de proceso de ejecución. Los procesos de ejecución son aquellos que, en principio, para entenderlo por ahora, realizan la sentencia u otros títulos equiparados a la sentencia. Eso se llaman de ejecución. El ejecutivo es un proceso de conocimiento que después va a poder tener un proceso de ejecución que se llama vía de apremio. Lo que usted nombró en su intervención como ejecutivo debió decir ejecución. Pero en realidad, a ver, Alicia de Acuña quería decir algo. A ver, Alicia. Sobre lo que estaba hablando la compañera del proceso de ejecución, yo había entendido que, o sea, lo que se tiende a ejecutar lo juzgado, y en el otro, en el de conocimiento, o sea, se tiende a producir una declaración de certeza sobre una situación jurídica, que puede ser una declaración, una condena. Muy bien. ¿Antonella? Yo iba a decir más o menos lo mismo que ella, que es lo que está en aval. Que, por ejemplo, también él hace la diferencia en cuanto son, claro, cuando la sentencia es meramente declarativa o también constitutiva, o si no, cuando la otra es diferente, que ya se ejecuta, por así decirlo. Bueno, en definitiva, el proceso de conocimiento es un proceso donde se tiende a la formación del mandato, a esa constitución, a esa declaración, a esa condena. Sin embargo, en el proceso de ejecución, lo que vamos a hacer es la realización, la efectivización en el mundo real de aquel mandato, cuando el cumplimiento no se produce voluntariamente. Generalmente, si hablamos de ejecución en sentido estricto, la ejecución dice relación con realizar en el mundo real, efectivizar, ya le doy la palabra a Santiago, efectivizar en el mundo real las sentencias declarativas de condena, obligaciones de dar cosa distinta que dinero, dar dinero, hacer o no hacer. Las sentencias declarativas y las sentencias meramente constitutivas estrictamente no se ejecutan, aunque es posible que sea necesario la realización de alguna tarea material, por ejemplo, para inscribir la sentencia en un registro, etc. Y entonces, en ese sentido, también, en un sentido más amplio, puede hablarse de ejecución. Esta categoría de distinción entre estructuras o procesos de ejecución y de conocimiento es negada por cierta parte de la doctrina, pero ciertamente es la que sigue el código. Para la doctrina que dice que en realidad el proceso tiende a la eliminación de la insatisfacción jurídica, es todo proceso de ejecución, porque desde el primer día se está llevando adelante tareas para efectivizar en la vida real la eliminación de esa insatisfacción, de ese desacomodo entre el ser y el deber ser. Sin embargo, en un criterio más clásico, más carnelutiano, nuestro código distingue entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución, según el criterio que acabo de explicar. Santiago. Más o menos iba por la misma línea. Los procesos contenciosos se dividen en conocimiento y ejecución, son dos del mismo que habíamos visto antes. Y que iba a decir que había doctrina que entiende que la sentencia, o sea, que la ejecución de la sentencia es solamente una etapa del proceso. Y para Val y para Barrio, no. O sea, que radica las distinciones, o sea, en cuanto al objeto, como habíamos dicho. Muy bien, muy bien. Hay otras clasificaciones que ustedes pueden ver en los manuales, pero en las sucesivas clases nos vamos a dedicar al estudio fundamentalmente
de las estructuras principales. Las estructuras principales y además estructuras principales contenciosas de conocimiento. Y ellas son el proceso ordinario, regulado en los artículos 337 a 345, el proceso extraordinario, regulado en los artículos 346 y 347, el monitorio 351 a 370, la inconstitucionalidad de la ley, regulada además de la Constitución en los artículos 508 a 523 del CGP, el concurso fuera de los casos abarcados por la Ley de Reorganización Empresarial 18.387, que es el artículo 400, regulado en el 454.2 del CGP, y luego tenemos un montón de otros procesos extra CGP que ustedes van a estudiar en Procesal 2. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que la estructura básica de todo proceso, la más amplia de todo proceso, necesariamente, si seguíamos a Humberto Briceño Sierra en este aspecto, necesariamente contaba de una etapa de afirmación, que era necesaria, una etapa de resistencia, que su oportunidad tiene que estar prevista, aunque la resistencia sea eventual, una etapa de ofrecimiento de prueba, y de realización de la prueba que llamábamos etapa de confirmación, una etapa de alegación final, una etapa de sentencia y una eventual etapa de impugnación. A esta estructura, a esta forma amplia y lógica, donde una parte afirma, la otra se puede defender, una parte ofrece prueba, la otra ofrece su otra prueba, se confirman las alegaciones de las partes, se alega, se dicta sentencia y se impugna. A esta estructura máxima, casi que donde prácticamente se define la idea de debido proceso, es a la que responde el proceso ordinario. Vamos a ver que el proceso ordinario va a tener una etapa de proposición, donde el actor demanda, donde el demandado puede asumir, entre otras actitudes, la de contestar la demanda. Hay otras que vamos a estudiar. Luego viene una etapa de ordenación del proceso, que es la audiencia preliminar, donde inclusive es posible el saneo del proceso y que termine allí si hay razones formales que impiden su consecución. Luego vamos a ver que va a estar la etapa de confirmación, porque vamos a tener una audiencia eventual, que es la audiencia complementaria, van a haber alegaciones finales, va a haber sentencia y va a haber la posibilidad de apelar. Ya vimos que a veces también de casar. Esa es la estructura máxima. ¿Cuándo vamos a ir a la estructura máxima del proceso ordinario? Cuando la ley no nos diga cuál es la estructura prevista para una determinada pretensión. Si no encontramos una ley que diga cómo se tramita esta pretensión que a mí se me ocurrió tramitar, sea una pretensión típica, es decir, nombrada por la ley, o una pretensión que surge implícitamente del ordenamiento jurídico, vamos a acudir a la estructura del proceso ordinario. El ordinario es residual. Exacto, el ordinario es residual. Lo otro está tan establecido. Las otras estructuras están taxativamente, están reguladas en forma típica como el ordinario, pero están taxativamente previstas las hipótesis en que corresponde acudir a una estructura. Por ejemplo, la ley de cheques con el CGP le va a decir que si usted quiere hacer un juicio para el cobro de un cheque que tiene estampada la constancia de falta de fondos, usted puede acudir a la estructura del proceso monitorio, más específicamente en la especie de juicio ejecutivo. ¿Eso es porque yo lo elijo, yo tengo libertad de elegir las estructuras? No, yo debo acudir a la estructura prevista en la ley. Cosa distinta es un principio, una regla que se sostiene, que es que cualquier pretensión que tenga una estructura limitada sería renunciable por parte del promotor de la acción la posibilidad de acudir a una estructura de mayores garantías. Por ejemplo, yo tendría el juicio monitorio, pero si quiero podría ir al juicio ordinario. Eso es pacíficamente admitido. Lo que no es pacíficamente admitido y que claramente el CGP no quiso en la forma en que reguló el 361 y queda mucho más claro luego de la ley 19.090 que lo restringió, es una idea que sostenía Barrios, que era que un proceso que tuviera una estructura limitada, lo decidido allí, siempre se podía revisar en un proceso de mayor estructura. Esa idea, claramente, en la economía del código no parece funcionar.
¿No era su tesis amplia que Es- habíamos dicho? Sí, sí. No, es más que la tesis amplia, porque Barrios ni siquiera se preocupaba por el 361 en la tesis amplia. No, Barrios sostenía que había un principio general que era derivado del debido Sí. proceso, que era que si a ustedes le habían restringido la estructura, siempre podía tramitar, revisar la decisión en una estructura mayor. ¿Mm? Con 361 así, Sí. asá, como fuera. ¿Mm? Como una regla general. La segunda estructura de proceso contencioso de conocimiento principal es la estructura del proceso extraordinario, que también, que como dijimos, procede cuando la ley nos ordena acudir a esta, que es una estructura muy similar al ordinario, pero que le faltan algunas cosas. Tiene algunas limitaciones en cuanto a la acumulación de pretensiones, tiene limitaciones en cuanto a la inexistencia de un despacho saneador, el número de audiencias, limitaciones en la segunda instancia, todos aspectos que vamos a ver, y alguno más, que vamos a ver cuando analicemos el proceso extraordinario. Luego, el proceso de inconstitucionalidad de la ley, el proceso de concursal y los procesos extra CGP, como por ejemplo la acción de amparo, muchos otros, ya van a tener una estructura propia. Estructuras propias que, de todas maneras, siguen respetando esa idea de etapa de afirmación, etapa de resistencia, etapa de prueba, etapa de alegación, sentencia y posibilidad de impugnación. La estructura principal de conocimiento contenciosa más particular es la estructura monitoria, que como les dije, recién ustedes van a estudiar el año que viene, en Procesal 2, cuando vean juicio ejecutivo, pero que, un poco a contrapelo de lo que sería normal, vamos a tener que estudiar nosotros cuando veamos proceso de ejecución, ya no como proceso de conocimiento, porque el proceso de ejecución típico, que se llama la vía de apremio, tiene estructura monitoria. Una estructura monitoria, como ustedes ya saben, es que se haga un pedido por una demanda, esa es la afirmación, pero no viene la resistencia inmediatamente. Viene la afirmación y la sentencia. Viene afirmación y satisfacción inmediatamente. El principio y el final en un mismo momento. Pero esa sentencia que se dicta inaudita altera pars, esa sentencia definitiva, en realidad queda condicionada a la inexistencia de excepciones planteadas en un determinado plazo, generalmente 10 días, y si se oponen excepciones, el proceso en general pasa a la estructura del proceso extraordinario. Algunos dicen se ordinariza, aunque en realidad deberíamos preferir la locución de que se extraordinariza. Eso le iba a preguntar. Usted dijo hace unas clases que estaba mal decir eso, ¿se ordinariza el proceso? Claro, porque cuando estudiemos ordinario y extraordinario, vamos a ver que se parece más al extraordinario que al ordinario, porque no hay despacho saneador, todas las excepciones se resuelven al final, tenemos limitaciones de acumulación. O sea, decir se ordinariza sería decir como que todo pasa a la máxima estructura, y eso no es cierto. Sigue habiendo limitaciones estructurales cuando se oponen excepciones en el proceso monitorio. Luego, si vamos a los procesos de ejecución, vamos a ver que en los procesos de ejecución ustedes van a estudiar, eso sí se ve este año, que en general son de estructura monitoria, van a ver que hay un proceso de ejecución común, que Babal llama ordinario, pero confunde un poco. Yo prefiero llamarle común, la estructura común del proceso ordinario, del proceso de ejecución es el proceso de ejecución de obligaciones de pagar suma de dinero, dimanantes de una sentencia o de un título equiparable a la sentencia, que es lo que se conoce como la vía de apremio, cuya estructura es monitoria. Luego vamos a tener el proceso de ejecución de sentencias o títulos equiparables a la sentencia que obligan a dar cosa distinta que dinero. Luego tenemos el proceso de sentencias o de subrogados de la sentencia que condenen a obligaciones de hacer, otras a obligaciones de no hacer, y ahí se va a dividir las aguas si las obligaciones son fungibles o infungibles, en el caso de las de hacer. Y luego vamos a ver el proceso de ejecución contra el Estado, persona pública mayor, o contra el Estado en alguna de sus reparticiones, por ejemplo, los gobiernos departamentales. En cuanto al voluntario, el proceso voluntario ordinario, como le dice Aval, en realidad el voluntario común, va a estar regulado en los artículos 402 a 405, que ustedes van a estudiar el año que viene, y después hay algunos voluntarios especiales, como el sucesorio
que está regulado en los artículos 412 a 440. La verdad que todo esto no tiene demasiado sentido, pero es simplemente la clasificación que dice el programa que tenemos que dar. Después el programa nos pide que alertemos sobre una noción que sí es importante, sobre 3 tipos de procesos, que son procesos auxiliares, que tenemos que distinguir, porque a lo largo del estudio de las distintas estructuras es importante que tengamos diferenciados estos conceptos, que son los procesos previos, los procesos prejudiciales y los procesos preparatorios. Los procesos previos son procesos que en general se sustancian, como lo dice la palabra, se sustancian en general como previamente, anteriormente a otro proceso, pero la característica que los individualiza no es esta característica temporal, sino que es la que dice relación con que son procesos que remueven un presupuesto procesal para poder iniciar otro proceso. Por ejemplo, uno de ellos es el proceso conciliatorio. Yo no puedo iniciar un proceso principal, contencioso o ordinario, salvo algunas excepciones, si previamente, por mandato constitucional, no intenté la conciliación. La característica de los procesos previos sería la ineficacia del proceso ulterior. Esa es la opinión por ejemplo, el profesor Aval, cuando se omite la conciliación previa, nos dice que eso produce la nulidad e ineficacia del proceso posterior. No es la posición de la doctrina y jurisprudencia, de la doctrina mayoritaria y de la jurisprudencia unánime, que señala que en realidad lo que esto produce son otras consecuencias, como la suspensión del proceso, porque son consecuencias específicamente previstas en la ley, sin posibilidad de que se aluda que la ausencia del presupuesto procesal, proceso previo, conduzca a la nulidad. Pero voy rápido porque vamos a ver proceso de conciliación previa y lo vamos a estudiar específicamente. Como les alerté, todo esto es bastante aburrido. La otra especie de proceso que se confunde a veces también, es lo que se llama proceso prejudicial. El proceso prejudicial dice relación con que en un proceso hay un sector de un proceso. Se corta. No se escuchó el segundo proceso. Se cortó, no se escuchó el segundo proceso. Hola, ¿me escuchan ahora? Se le corta ahí, profe. Se le corta. A ver, ¿qué podría estar pasando acá con la red? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, en el proceso prejudicial lo que sucede es que un sector de un proceso fue decidido o tiene que ser decidido en otro proceso, previo o concomitante. Cuando ¿Puede repetir, profe? Sí, hay proceso prejudicial cuando un sector del objeto de un proceso tiene que ser decidido previa o concomitantemente en otro proceso. Es decir, el juez que tiene el proceso B no puede dictar sentencia en su proceso hasta que en el proceso A no se decida sobre algo que integra el objeto del proceso B. Cuando en el país todavía no se había reformado el 309 y 312 de la Constitución y estábamos en el supuesto de prejudicialidad absoluta de la acción contencioso administrativa, uno no podía ir a la reparatoria patrimonial, no podía ir a un juzgado de lo contencioso administrativo o un juzgado de paz con competencia contencioso administrativa a pedir los daños y perjuicios derivados de un acto administrativo, si antes no lograba la declaración de nulidad de ese acto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o por lo menos, aunque no fuera anulado, la reserva de la acción patrimonial, de la reparación patrimonial. Es decir, el juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo no podía resolver sobre si existían daños y responsabilidad y daños indemnizables hasta tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulara el acto administrativo o
reservara la acción patrimonial, es decir, sin anular, habilitara que se indemnizaran daños y perjuicios. Hoy eso es relativo, porque en realidad, luego de la reforma del 96, enfrentados a un acto administrativo definitivo, sobre el que es posible ir directamente a la reparación patrimonial. Pero, si yo elegí ir a la acción anulatoria, voy a tener que esperar a las resultas de la acción anulatoria para que pueda decidirse el proceso de reparación patrimonial. Un sector del juicio, un pedacito del objeto de un juicio, que no es todo el objeto, un sector, no puede decidirse hasta que otro sector haya sido decidido. Esto está en el 305 del CGP. Se dice que la prejudicialidad es de creación legal y que no podría ser de creación jurisprudencial o pretoriana. Es decir, yo no me puedo andar inventando casos de prejudicialidad. Luego tenemos que el CGP habla de las diligencias preparatorias, en terminología técnicamente un tanto extraña, porque lo que no se acomoda a la clasificación doctrinal. En general lo que se dice es que sería mejor hablar de procesos preparatorios, es decir, son procesos que no remueven un presupuesto para poder iniciar el ulterior proceso, como es el caso de los procesos previos. Pero tampoco son procesos donde se decida un sector del objeto del proceso ulterior, como en los procesos prejudiciales, sino que son simplemente procesos donde se prepara alguna actividad procesal necesaria para la eficacia del proceso posterior. Por ejemplo, cuando se hace una diligencia preparatoria de intimación de pago, para constituir la mora. Cuando en realidad hay un testigo que es posible que fallezca por su alta edad y no se puede esperar a la audiencia complementaria, entonces se adelanta para una parte del proceso y se hace una diligencia preparatoria de prueba anticipada. No hay una relación de remoción de un presupuesto procesal, tampoco hay del adelantamiento de la decisión de un sector del objeto, sino que hay un proceso que se da antes de la sustanciación del proceso principal para preparar, para poderlo llevar adelante. Voy a hacer la ejecución de un vale contra un endosante, entonces hago un reconocimiento de firma. No estoy removiendo un presupuesto procesal, no estoy adelantando un sector de la decisión del objeto, pero estoy preparando la posibilidad de iniciar el proceso principal. Esto es importante porque a lo largo del estudio de las demás estructuras que vamos a analizar, muchas veces vamos a tratar de distinguir si en realidad estamos ante un proceso que le está decidiendo un pedazo del objeto del otro, si estamos ante un proceso que está preparando otro proceso, o si estamos frente a un proceso que necesita ser tramitado antes para remover un presupuesto. Verónica. No, una consulta. ¿Estos son los preliminares propiamente dichos? ¿De los que está hablando? ¿Qué pasa? Sería lo que yo prefiero llamar preparatorios. El problema es que el código habla de diligencia preliminar en forma como los procesos preliminares y parece que engloba todo allí. Si disecáramos un poquito, tendríamos que distinguir. Previo, aquel que debe tramitarse antes de otro proceso para remover un obstáculo, un presupuesto. Prejudicial, un proceso que en un proceso no puede decidirse un sector de su objeto sin tramitar un proceso prejudicial, donde se decide con valor de cosa juzgada ese sector de su objeto. Y luego están otros procesos preparatorios que tramitan como diligencias preliminares, donde se adelantan etapas de un proceso, donde se realizan diligencias para preparar, pero sin esta relación de validez o esta relación de decisión de parte del objeto, un proceso posterior. Es una categoría como más pobre, más residual. Muchachos, ¿alguna duda? Bueno. Profe. Sí. Si no entendí mal sobre este último que se estaba
diciendo, también puede ser cuando usted dio ante clases anteriores el ejemplo de un accidente de tránsito, que en ese momento se toma a los testigos la prueba, No, antes o no. no. En la prueba de los testigos se va a tomar durante el proceso ordinario contencioso de conocimiento de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. No, el ejemplo es, usted todavía no promovió el juicio y la verdad que el único testigo que vio el accidente tiene 92 años, ¿no? Bueno, si lo vio con 92, tenía una vista de lince, pero bueno, el único testigo, entonces usted tiene miedo que fallezca, entonces hace un proceso preparatorio, pide al juez que anticipe la declaración de ese testigo a los efectos de evitar que se frustre la prueba. Ese sería una diligencia preparatoria de anticipación de prueba. Pero en realidad usted ni está removiendo un obstáculo, un presupuesto, como en el previo, ni está decidiendo un sector del objeto. Simplemente ha tomado una medida rápida para preparar el juicio posterior. Bueno, muchachos, clase que viene vamos a estudiar, si alguien tiene el cronograma ahí, creo que empieza proceso ordinario, ¿no? ¿Que empieza? ¿Se fijan? Marta, que siempre lo tiene a mano ahí. Conciliatorio. Es el costo del proceso, régimen de las condenaciones procesales. No, eso no viene ahora, no. Proceso conciliatorio previo. Proceso conciliatorio. Ok, la clase que viene entonces vamos a ver, el miércoles vamos a ver proceso de conciliación previa. En el manual de Aval es el último que ha escrito en profundidad, tiene un artículo, pero en el manual también está muy bien. Les recomiendo que lo lean allí. Así que nos vemos el miércoles. Pero yo tenía las clases estructuradas procesales, que es el proceso ordinario, su estructura, noción sobre la estructura de conocimiento, y después el costo del proceso, y después la conciliación. No, pero todavía no llegamos a eso. Lo que vimos fue recién la presentación de las estructuras y ahora vamos a estudiar cada una de ellas. Esta es la presentación del tema nomás. Ahora tenemos que estudiar las distintas estructuras. No tiene guía de clase, ¿no? ¿De conciliación previa? El tema este. Me fijo. No, tenía una esquemita. No, la clase de hoy es una esquemita porque es... El esquemita. En la próxima clase. Proceso conciliatorio. No recuerdo, me fijo, y si no subimos. ¿Estamos? Ok. Bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta más o menos relacionada con el tema? Si no... Sí, un poquitito apurado, pero sí, rapidito, a ver. Igual se lo dejo planteado por Eva, entonces... Diga. Por el tema de los procesos, los tipos de procesos, el nuevo proceso que se pasa hablando en la LUC, es de penal, pero ¿tiene que ver algo con estructuras que se dice? Sí, pero allí en el proceso penal, que nosotros no vemos, usted va a estudiar las distintas estructuras. Va a haber un proceso ordinario, va a haber estructuras más reducidas, cuando hay acuerdos con el fiscal, el proceso abreviado. Pero sí, son estructuras, pero usted las va a estudiar en Procesal 2. Específico de penal. De Procesal Penal, sí. Ojo, la LUC también toca el juicio de algunos juicios vinculados con la adopción, algunos procesos vinculados con la adopción, sí, estoy viendo. Toca procesos vinculados con la materia arrendaticia, simplificándolos, pero lo que usted me preguntaba dice relación con el proceso penal. Muchachos, tengo que hoy irme corriendo, les pido disculpas. El miércoles vemos proceso conciliatorio. Muchas gracias. Chau. Chau.